Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Hay equipos y clubes que se manejan y conviven muy bien con el éxito. El problema, que no se puede vivir eternamente o convivir eternamente con el éxito si no se puede crecer. Y no es que los clubes no quieran, es que a veces las otras patas de ese crecimiento pues no aparecen, así que se lo ponen muy difícil a quienes hacen las cosas bien, pero necesitan ayuda de fuera. Vamos al lío. Un año más en la élite para el bádminton Alicante, que ganó a As Navas y seguirá en la Liga Iberdrola. Y otro gran año para Acra Bárbara, que volvió a ganar la categoría territorial y hoy nos acompañan para ver cómo ha sido la temporada y valorar el futuro. Venga, enseguida vamos con toda la actualidad. No solo vamos a hablar de bádminton, tenemos que hablar del Lucentum femenino, de Aludium, y tenemos que hablar del Handball Sant Joan también, que tiene una fase de ascenso por delante. Antes, como siempre, presentamos a nuestro invitado. Y yo decía al principio que hay clubes que se manejan bien con los éxitos deportivos, pero que luego el problema está siempre en lo que no depende tanto de ellos. Manolo Cano, Acra Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas buenas noches. Decía yo al principio, los clubes se manejan bien, vosotros sois un ejemplo, pero luego siempre falta ese espaldarazo que os tienen que dar casi desde fuera, lo que no depende de vosotros. Sí, bueno, al final los deportes minoritarios dependemos mucho de las voluntades personales, ¿no? Y de los apoyos tanto institucionales y privados. La Liga Superior y las ligas nacionales requieren una serie de condiciones que necesitan instalaciones, tiempo, dinero, profesionales y bueno, pues estamos ahí intentando buscarlas. Enseguida hablamos de ese gran triunfo en la primera territorial, sí, de cómo ha sido la temporada, del futuro, de las ayudas que hacen falta. Deja que vaya con la actualidad y el resto del tiempo para hablar de rugby. Una actualidad que nos lleva, como habéis visto al principio, hasta el bádminton, porque el Pedro Ferrandiz fue testigo de ese partido por la permanencia que medía tanto a Intercity con As Navas. Pues bien, ese partido acabó con 4-1 favorable al conjunto alicantino, que mantenía de esta forma la categoría. Y es que hay que recordar que el conjunto de Intercity Badminton Alicante conseguía 4 victorias, solo perdía un partido, el dobles masculino, pero que ganaba los otros 4 y eso hacía que vayan a mantener la categoría un año más. Así pues, éxito del bádminton Alicante, que con un equipo plagado de gente de la casa consigue estar en la élite una temporada más. Y Aludium Lucentum, que no pudo llevarse el título en la Final Four de esa primera nacional que se disputó también en el Pedro Ferrandiz. Curiosamente, se estaban jugando las semifinales y la permanencia del bádminton al mismo tiempo, y en la final perdía con el Pilar UPV por 49-55. A pesar de esta dolorosa derrota para las de Pablo Portilla, todavía les queda una oportunidad para ir a la fase de ascenso, y es que se tienen que medir a ida y vuelta al subcampeón de Madrid, a Pozuelo, en una repesca que les puede valer también para pelear, como decíamos, por ese ascenso a Liga Femenina 2. Y quien se iba a jugar esa fase de ascenso es el Club Handball Sant Joan. Querían hacerla en el municipio sanjoaner, finalmente van a tener que jugar en A Coruña. Los rivales, o A Coruña, el equipo que se ha quedado con la fase y contra el que debutarán los hombres de Sant Joan, también Cordoplas, La Salle y Zaragoza. Contra esos 3 rivales se va a jugar el ascenso el Club Handball Sant Joan. Venga, y quien ya consiguió el objetivo era Acra Bárbara, Manolo. Además, contra un rival que puso las cosas muy difíciles en la liga regular y que lo puso muy difícil también en esa fase final. Sí, de hecho ellos fueron los mejores en la liga regular. El rugby tiene la parte que se juega una fase regular y luego unos playoffs. En el primer partido de la liga regular nos ganaron y fueron superiores en varios aspectos del juego. El segundo partido ya allí
ya estuvo más igualado, nos llevamos nosotros la victoria, pero por un punto, que en rugby es una anécdota, es prácticamente empatar. Pero la final sí que es verdad que la preparamos bien, trabajamos bien, ellos son un equipo pues con sus fortalezas, pero intentamos aprovechar también sus debilidades y las nuestras fortalezas y pudimos celebrarlo. Además, la única diferencia en la clasificación fue ese punto por bonus defensivo, por haber ganado solo por un punto, por eso quedaron primeros. Sí, sí, tal cual. De hecho, se aseguraron jugar la final en casa por ese punto. Lo que sí se vio es, a lo largo de la liga, una gran diferencia de puntos ya a partir de ahí con el tercero y el cuarto. No digo que sea fácil, pero sí que obviamente fuisteis dos equipos que no tuvisteis más oposición que la vuestra. A ver, fuimos dos equipos bastante dominadores de la categoría. También es verdad que el rugby, cuando llegas a un punto de fatiga del partido, a veces se rompe el partido y luego es muy abultado, pero no refleja la realidad del partido, ¿no? Al principio pues cuesta un poco más, pero bueno, sí, es verdad que parecía que nosotros teníamos los dos equipos una marcha más y nos separamos con diferencia de puntos con los siguientes. Bueno, sí, el fondo de armario, ¿no? Cuando llegan los cambios, el tener jugadores que te mantienen ese nivel muchas veces, ¿no? También. Siempre es así, siempre es así. Las plantillas son las que te van a determinar que puedas competir durante mucho tiempo. Un partido te lo determinan pequeños detalles, pero el estar una temporada te la da las plantillas grandes. Sois vosotros de tener banquillos a los Sudáfrica con prácticamente todo delanteros y casi ningún zaguero. No, a ver, nosotros tenemos una serie de condicionantes, ¿no? de lo que son los jugadores de formación, que tienen que ser españoles o arraigados en España de estar al menos 5 años. El rugby es muy especial en eso, y eso determina un poco la toma de decisión de los jugadores del banquillo. Solo puede haber 6 en el campo y luego tiene puestos obligatorios que sabes que vas a tener o es muy probable que tengas que utilizar, ¿no? Las primeras líneas ya es muy raro que alguien aguante 80 minutos, ¿vale? Porque a nivel amateur pues se sigue viendo, pero a nivel mayores pues sabe que un 9 o una primera línea es difícil mantenerlo, por eso Sudáfrica, bueno, pues hace esas cosas, ¿no? Y mete unos delanteros muy frescos con mucho impacto, o Francia lo hizo en las 6 Naciones, que se llevó todos menos un medio belé para ir todos los demás eran delanteros. Pero bueno, nosotros nos dedicamos a nuestras circunstancias, que son del deporte amateur. Inter, además, se hablaba mucho de la delantera que tenía, que era muy potente, y vosotros tuvisteis que tirar pues, de contrarrestar casi por el otro lado, ¿no? Si ellos tienen una delantera muy potente, vamos a ver si nosotros podemos tener un juego más rápido. Bueno, es verdad que nuestro juego era rápido, porque nuestra apertura le da mucha velocidad, pero bueno, nosotros competimos bien con el Inter en las fases estáticas. De hecho, yo creo que en la melee fuimos en la final dominadores, y en la touch estuvimos ahí, nos complicó un poco, pero luego pudimos competir, ¿eh? Tiene también mucho de psicológico, ¿no? Quiero decir, cuando un equipo se va viendo superado en el rack, en las melés, por mucho que sea fuerte, probablemente eso también influye tanto para el que las está ganando como para el que las está perdiendo. Es brutal en el medio partido. Si tú vas para atrás en la melé, psicológicamente te pone el equipo arriba. Y te pone el equipo arriba, o incluso el breakdown, pero la melé tiene una parte muy particular de nuestro deporte, donde sí es dominador y todavía te pone el equipo arriba, lo engrandece y salen mejor las cosas. Tiene mérito haber dado la vuelta a domicilio, ¿no? Que parecía que muchas veces el que juega en casa siempre tiene esa ventaja psicológica. Bueno, yo creo que tenía que ver un poco con cómo era nuestra plantilla. Nosotros acabamos el año pasado siendo campeones con una plantilla que llevaba 4 años jugando prácticamente juntos, con muy buen nivel, renunciando a una categoría nacional por problemas extradeportivos, y claro, cuando llegaron fueron dominadores de la categoría, porque eran los jugadores de un nivel, para mí, en mi opinión, era un poquito superior. De ahí se van 9 jugadores, de esa final que se juega se van 9 jugadores, pues unos a Argentina, otros fueron a ligas superiores, a Liga de División de Honor, y entonces conformar una plantilla con tanta baja y con jugadores en puntos clave nuevos no era sencillo. Y yo creo que uno de los problemas al principio de la liga, donde pues perdimos esos puntos, fue esa, ¿no? Con juntar todo el grupo. Y luego se vio un poco como nosotros íbamos poquito a poquito mejor y íbamos disminuyendo las diferencias que hubo con el Inter. Y luego pues al final pues se dio.
Esa es una de las ventajas, ¿no? Que al tener ese playoff al final te permite que si tienes que conjuntar al equipo puedas tener algún tropiezo y luego bueno, tienes que volver a verte con ellos. Claro, a la hora de la planificación te permite jugar con eso, ¿no? Habla con los preparadores físicos y entrenadores y dices, nuestro punto alto tenía que ser a finales de marzo, principios de abril, y jugamos con eso, ¿no? Con las cargas físicas y para permitir llegar en nuestro prime en ese momento, en nuestro momento pico ahí, y la verdad que el staff trabajó muy bien y enhorabuena porque llegamos con un puntito más físico. Oye, después de ganar la Liga Territorial, ¿qué viene? Lo digo porque yo me acuerdo que hablaba contigo cuando estuve aquí el seleccionador de las Leonas y decías, bueno, una cosa es ganar la Territorial y otra cosa es ascender, claro, ¿no? Que me imagino que cuando uno gana dice, bueno, lo suyo es poder optar a ascender. Nosotros estamos en una circunstancia especial porque al haber renunciado hacía 2 años estábamos sancionados con poder subir. Entonces, este era el primer año que podíamos subir. La realidad es que para subir requiere tener una estructura de club, no solo deportiva, que implica muchas cosas. La Federación Española de Rugby, con buen criterio, te exige unos mínimos de seguridad, unos mínimos médicos, unos mínimos deportivos, y hay que dar una respuesta a eso. Entonces, después de ganar la territorial, la parte era la fase de ascenso. La fase de ascenso están invitados 8 equipos, de los cuales solo han aceptado jugarla 3. Entonces, bueno, pues es una circunstancia, no, 2, de nuestra liga 2. Y pues es una circunstancia que hace ver lo complicado que es el paso de una liga a otra. Nosotros nos tenemos que preparar. Nos habíamos planteado quizá jugar la fase de ascenso porque creo que era un premio para la plantilla, se lo habían ganado deportivamente, es muy difícil a un grupo que se lo gana deportivamente decirles no podéis jugar, pero el club tiene que dar respuesta a todas las demandas que te va a hacer esa competición, porque el salto cualitativo y cuantitativo es importante. ¿Cómo se puede hacer frente a eso? Porque me imagino que habrá cosas que el club puede trabajar, pero hay otras en las que si no tiene ayuda va a ser complicado. A ver, hay una parte que es institucional. O sea, para afrontar con garantías una fase de ascenso a una liga nacional, pues poder disponer de más tiempo de las instalaciones, poder disponer de un gimnasio que afortunadamente este año ha sido el primero que hemos podido tenerlo para poder trabajar el tema físico, para poder trabajar las readaptaciones, las recuperaciones de los jugadores, y eso va por un lado de instalaciones que a lo mejor no requieren tanto a nivel económico, pero sí de una voluntad que nos permita. Y luego hay un gasto económico que hay que buscar, o bien a través de patrocinadores, o bien a través de masa social, o bien a través de las instituciones públicas que nos ayuden. Que sí que es verdad que las ayudas son las mismas para todos y yo esto que supongo que es una plegaria de todos los clubes que estamos en deportes minoritarios, pero es que uno cuando ve que no puede dar respuesta frustra un poco. El crecimiento del rugby, las chicas van a jugar el Mundial este año, los chicos después de aquel episodio del último Mundial se han clasificado para el siguiente. La cultura de rugby en España, la sensación que da es que está creciendo. ¿Eso ayuda a la hora de ir a tocar puertas para tratar de crecer o sigue siendo difícil? A ver, yo creo que el deporte en general es difícil, no comparado con otras realidades, y los deportes minoritarios es difícil. Es verdad que se oye más, es verdad que bueno, nosotros tenemos, además en la provincia, pues hay circunstancias, ¿no? que tengamos un equipo en División de Honor al lado, que sea sede de la selección española, que se haya jugado la Copa Europa en la provincia. Bueno, pues te ayuda y es más fácil y no es estos chicos raros que me están contando, ¿no? Es más fácil llegar a determinados puntos. A partir de ahí hay que trabajar muy bien y creo que eso también es una cosa que los clubes tenemos que entender. Si uno quiere resultados profesionales, pues tendrá que trabajar como un profesional. Y eso es algo que nos tenemos que interiorizar, porque el rugby tiene una parte muy amateur, una parte muy pasional, pero al final eso da los resultados que tiene. Es la dicotomía entre lo que se tiene que profesionalizar y modernizar y que el rugby no pierda esa esencia que tanto nos gusta. Es complicado. Que ver los nombres de los jugadores en las camisetas es algo que todavía me rechina muchísimo. A mí también, porque yo creo que nadie es dueño de una posición. Eso es como una cosa muy personal, ya no hablo como
no me lo pongáis como acra porque no tiene nada que ver, es muy personal. Yo creo y sobre todo por el espíritu de trabajo en equipo que requiere el juego. Es muy difícil encontrar grandes estrellas en el rugby o estrellas muy individuales porque requiere de un trabajo colectivo brutal. Entonces, eso de ser más útil que importante. Sí que a lo mejor por el tema marketing es importante o por el tema estará estudiado por los que saben más que yo, seguro, y habrá que tomar una decisión económica o deportiva con unos criterios. Pero estoy contigo de que a mí me rechina y creo mucho más en el conjunto de las personas y lo que da el rugby a nivel base, para poner un nombre en una camiseta que, bueno, pues eres tú circunstancialmente el 2, pues bueno, pues eres el 2 este día, pero no es tu posición, no es tu trabajo. Pasado mañana puede ser el 17. Oye, este verano se leía además, queríais crecer, os expandíais por la provincia, tenéis acuerdo, por ejemplo, con el Rugby La Vila, estuvo aquí el año pasado Guillem después de ese ascenso. ¿Eso forma parte de esas necesidades que un club puede tener para luego poder competir a un nivel más alto? A ver, es lo que estábamos hablando justo antes de los requerimientos que te pide una competición. La Vila asciende a una competición, a la máxima competición nacional y tiene unos requerimientos. Esos requerimientos, yo soy una persona que pienso que hay que buscar las sinergias en todos los lados y es más fácil ir acompañado y llegar a los sitios que hacer caminos solo. Nosotros con la Vila tenemos el 18 juntos, el sub-18 juntos, tenemos las chicas conjunto también con la universidad. El proyecto del sub-23, que es un requerimiento que tiene su competición, pues está ahí. Y claro, nosotros les ayudamos en todo lo que podemos y ellos nos ayudan en todo lo que pueden. Quiero decir, son sinergias que ocurren en deportes donde no hay tanto profesional, ¿no? Y en una provincia, pues si queremos crecer el rugby, pues tenemos que ir un poquito todos de la mano, porque si no, pues eso, nos quedamos en nuestra capacidad de llamada a nuestro núcleo pequeño. Me imagino que lo más difícil es cuando ganas, pero no vas a ascender y tienes que mantener a jugadores que han demostrado que tienen un nivel para poder jugar donde se han ganado jugar, ¿no? Me imagino que ese es uno de los dolores de cabeza más grandes. Es muy complicado, sobre todo porque es totalmente lógico y totalmente legítimo un jugador que haya ganado una categoría quererse probar en otros retos deportivos. Y eso nosotros lo entendemos, creo que el club lo entiende y cuando hemos tenido jugadores, más lejos del caso de Claudia, una jugadora que fue campeona hace 2 años de la territorial, adiós, me voy a estudiar medicina y se va a Madrid y ahora está jugando en la Liga Iberdrola, está participando en la selección nacional. Pues lo celebramos y lo disfrutamos con ella y somos fans de su éxito y con una parte de orgullo de que salga de nosotros. Otros jugadores han ido este año, han ido a la Vila, han sido protagonistas en la Liga de División de Honor, incluso seleccionados como mejores jugadores de la jornada. Pues es un orgullo para nosotros. Nosotros tenemos que entender que o les damos respuesta deportiva o es totalmente legítimo que un jugador busque una alternativa. A partir de ahí, bueno, pues intentar establecer esos lazos de familia que le permita a ese jugador, pues en un momento determinado, pues o la circunstancia no ha sido lo deportivamente que tenía que ser y quiere volver, pues que tenga las puertas abiertas, que seguro que a nosotros nos hace mucha falta ese perfil de jugador. Buitre un año, buitre para siempre. Claro, ¿no? esa es la idea. Oye, hablábamos de la Universidad La Vila, hay mucho rugby en la provincia de Alicante, en Alicante ciudad. Es decir, antes era muy de, a lo mejor Madrid, Cataluña tenía algo, el norte se respiraba mucho rugby, pero la provincia de Alicante tiene mucha gente jugando al rugby. Sí, empieza a ver, se ven las trovadas, ¿no? Donde cada vez hay más. Es verdad que después de la pandemia un momentito un poquito complejo, donde globalmente había un descenso de licencias, pero yo creo que estamos todos los clubes un poco en el camino, ¿no? Entendiendo que la supervivencia de los clubes nacen de la base y pues eso nos machacamos mucho con las promociones y empieza a ver. Y luego es un deporte que enseguida es muy acogedor.
Para los padres enseguida ver, o sea, cuando ven un partido y ven la tranquilidad con la que se toman las decisiones arbitrales o la tranquilidad con la que trabajamos, ¿no? la victoria o la derrota, no hay clasificaciones hasta ese 14, juegan todos los niños, los árbitros, las sanciones deportivas son educativas, no te sanciono. Tenemos que trabajar también todos los monitores, todos los educadores para que vayan en ese camino y que el espíritu del rugby, el espíritu del juego acompañe a todas las decisiones que hay, pues permite que los padres pues, se enamoren, formen parte de la familia del club y que colaboren en ir creciendo en esa masa social. Cosa que, sí, por ejemplo, en la final sí se vio, ¿no? Ver que un montón de padres se fueron a acompañar, que nos sorprendió hasta nosotros mismos y a la misma junta directiva, porque eran 200 kilómetros y ¿quién se iba a hacer 200 kilómetros para vernos, ¿no? Pues teníamos una grada muy azul y nos llenó de orgullo y creo que cada vez hay más rugby. Ahora hay que darle un poco de consistencia y de que entiendan que esto es un camino que se empieza, ¿no? Que los valores deportivos que te da cualquier deporte, pero yo hablo del mío, ¿no? Te sirven mucho en la vida, te sirven mucho a la hora de entender la frustración, de lo que cuesta el sacrificio, del trabajo en equipo, del respeto al compañero, del respeto al árbitro, que esas cosas que nos van a permitir pues intentar llevar a crear buenas personas, ¿no? A fin de cuentas. Hemos hablado mucho de la profesionalización o la modernización en lo que es fuera del campo, pero el otro día que estuvo aquí el seleccionador hablábamos de lo profesionalizado y milimétrico y cuidado al detalle que está todo también en la preparación física y técnica y táctica en el rugby cada vez más, ¿no? Es decir, que eso ayuda a que los jugadores pronto vayan mejorando mucho más. A ver, hay dos niveles claros, ¿no? Por un lado es el tema de la preparación de un equipo de selección, donde disponen de un montón de profesionales, el nutricionista, la preparadora física, te pesan al principio, al final del entrenamiento, ver tu pérdida. Entonces, eso es un punto que va a permitir, y de hecho permite el crecimiento de nuestras jugadores para competir a esos niveles de mundial. Y luego, a nivel amateur, nosotros lo que buscamos es intentar tener buenos profesionales para que entiendan cómo tienen que trabajar físicamente, porque tienen que trabajar físicamente fuera del tiempo que tienen de campo, los cuidados alimentarios, médicos y de salud, que tienen que descansar, que tienen que cuidarse, que el cuerpo es para toda la vida, ¿no? Y luego, a partir de ahí, sabiendo nuestras limitaciones, porque si luego es muy difícil a un chaval de 20 años amateur decirle, has ganado una liga, compórtate, ¿no? Pues bueno, ese día tiene un poco de libertad. ¿Está más cerca el día en el que volveremos a ver en la División de Honor B a Accra, con todo lo que me estabas contando que queréis hacer? ¿Eres optimista? Yo tengo que serlo. Primero porque es mi club y lo quiero un montón y entiendo que se trabaja para eso. Hay cosas que dependen de nosotros y que dependen de entender como directiva y como masa social que es una respuesta que podemos quizá deportivamente llegar ahí. Y luego hay otra parte que tenemos que encontrar los resortes para llegar a ese punto de ayuda institucional que uno ve, ¿no? en otros sitios. Sin ir más lejos, en la final estaba toda la comitiva municipal de Tabernes, estaba allí y bueno, dice, pues, estaba viendo la final, nosotros tuvimos la final en casa el año pasado. Manolo, me quedaría hablando una hora más, pero tengo al realizador diciéndome que nos tenemos que ir y no le quiero hacer una faena al pobre hombre. Es un placer teneros aquí, como siempre. Igualmente. El año que viene seguiremos hablando de rugby todo lo que queráis y ojalá sigáis teniendo tan buenos resultados como sus últimos años. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a marchar. Mañana el protagonismo para el Club Handbol Sant Joan, que se juega el ascenso a División de Honor Plata el fin de semana siguiente. Así que os esperamos mañana. Sed felices. Buenas noches.